Primera de Corintios 14. Primera de Corintios 14. Al hacer lectura a este capítulo 14 en Primera de Corintios, surgen muchas preguntas. Una de ellas puede ser que nos preguntemos qué debería impulsarnos a servir, qué debería de movernos, de motivarnos a servirnos los unos a los otros, qué debería de empujarnos, no de arrastrarnos, sino que debería empujarnos a que sirvamos no solamente a los que forman parte del cuerpo local, sino que también a aquellos que Dios quiere llegar con el Evangelio. ¿Qué debería motivarnos a servir? El título de lo que quiero compartir con ustedes a la luz de 1 Corintios 14 es el amor propulsor de los dones espirituales. El amor propulsor de los dones espirituales. En este capítulo 14, Pablo, el apóstol Pablo, se dirige a los creyentes de la iglesia en Corinto con respecto a la importancia del amor. De eso les está hablando Pablo a ellos. Y este capítulo 14 debe de resonar hoy en día para cada uno de nosotros. Lo que Pablo escribe en este capítulo 14 no es un tema aislado para estos creyentes. Es un tema en el cual Dios tenía en mente a todos y cada uno de nosotros que creeríamos y que creerán en Jesucristo como el único y suficiente Salvador de sus almas, llevándolos entonces a ser parte de su familia, llevándolos a ser parte entonces de la iglesia. Y Pablo habla de la importancia del amor para ayudar a estos creyentes y ayudarnos a nosotros hoy a que se den cuenta, que nos demos cuenta que el amor debe de ser el motor. El amor debe de ser el motor. ¿Qué debe de ser el amor? El motor. El amor debe de ser el motor que nos mueve a todos y cada uno de nosotros para que de esa manera hagamos un uso apropiado. ¿Qué clase de uso? De los dones espirituales en la iglesia. Pablo no solamente está interesado en que cada creyente se sienta motivado por el amor a poner en uso sus dones espirituales, él está motivado también a que cada creyente se dé cuenta de que hay un orden en la adoración. ¿Qué es lo que hay en la adoración? Hay un orden. Al leer este capítulo 14, podemos obtener ideas. ¿Qué podemos obtener? Ideas. Podemos obtener ideas que nos serán de guía. ¿De qué nos serán? De guía en nuestro viaje de fe y servicio a Dios. En el momento en que confiamos en Cristo, emprendemos un viaje de fe. ¿Qué clase de viaje? De fe. Y a partir de ese momento, empezamos a servir a Dios.
Y nuestro servicio a Dios no debe de ir menguando, debe de ir incrementando. Nuestro servicio a Dios no debe de ir menguando, debe de ir incrementando. Ahora, Pablo nos enseña cómo es que nuestro amor, en lugar de menguar, va a incrementar a través de los años. Verso 1. Ponga sus ojitos ahí en la palabra de Dios, en el verso 1. Dice ahí que el amor sea su meta más alta. ¿La meta de quiénes? De todos los creyentes. ¿La meta de quiénes? De todos los creyentes. La meta de todos los creyentes, la meta de cada creyente, tuya y mía, debe de ser el amor. Que el amor sea su meta más alta, pero también deberían desear las capacidades especiales. Estas no son capacidades espaciales. El cristiano debe de vivir con sus pies sobre la tierra, no en el espacio. No pensando allá, ¿qué pasaría si? No. Los pies en la tierra, ¿dónde debemos tener los pies? En la tierra. Que el amor sea su meta más alta, pero también deberían desear las capacidades especiales que da el Espíritu. ¿Quién da las capacidades especiales? El Espíritu Santo. Sobre todo, la capacidad de profetizar. Sobre todo, la capacidad de profetizar. Pablo señala, Pablo apunta, Pablo se dirige a señalar la importancia del amor. ¿Qué señala Pablo? La importancia del amor. Y anima a los creyentes en la iglesia de Corinto a desear fervientemente. ¿De qué manera hay que desear? Fervientemente los dones espirituales. Pero a hacerlo con el amor como motivación principal. Lo que debe motivarnos a desear tener dones espirituales debe de ser el amor. El amor debe de ser la fuerza impulsora, debe de ser lo que nos mueve en todas nuestras acciones. Todo lo que cada uno de nosotros hagamos debe de estar impulsado por el amor, incluido el ejercicio de los dones espirituales. ¿Cómo voy a poner en práctica esos dones, esas capacidades que he recibido por parte de Dios? ¿Cómo? Debe de ser el amor quien me esté guiando, quien esté dando dirección. Sin amor, nuestras palabras y aún nuestras acciones son vacías y sin sentido. El amor edifica. ¿Qué hace el amor? Edifica. El amor construye. El amor fortalece. El amor edifica el cuerpo de Cristo. ¿Qué edifica el amor? El cuerpo de Cristo. Mientras que la ambición egoísta lo derriba. Procuremos el amor por encima de todo. Es lo que Pablo le dice a estos creyentes y es lo que Dios nos dice hoy a cada uno de nosotros que hemos confiado en Jesucristo como nuestro Salvador personal. Los creyentes en Jesucristo tenemos que esforzarnos. ¿Qué tenemos que hacer? Que esforzarnos. Nosotros tenemos que poner de nuestra parte para que
suceda el amor. Usted y yo tenemos que poner de nuestra parte para que se vea en nosotros, entre nosotros, lo que Dios ha depositado en cada uno de nosotros. Lo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros? Su espíritu. ¿Qué es lo que Dios ha puesto entonces en cada uno de nosotros? Su amor. ¿Qué ha puesto? Su amor. Es así, mis amados hermanos, como nosotros podremos lograr que en lugar de menguar en nuestro compromiso con Dios, de servirle a Él, en lugar de menguar, incremente, crezca ese compromiso. Menguar en nuestro compromiso a servirle a Dios no es parte del diseño de Dios para la vida de la iglesia, no es parte del diseño de Dios para los creyentes en Jesucristo. El diseño de Dios es que vivamos motivados. ¿Que vivamos cómo? Motivados. Que vivamos motivados, que estemos animados en nuestro servicio a Dios. Esto nos debe de llevar a cada uno de nosotros a valorar las profecías. A valorar las profecías. ¿A qué nos debe de llevar? A valorar la profecía. Versículo 22 y versículo 23. Síganme la lectura, les ruego. Versículo 22 y 23. Así que, como ven, fíjense bien, como ven, la vista nos sirve para mucho. La vista nos sirve para observar. ¿Para qué nos sirve la vista? Para observar. Pablo lo que está deseando es que los creyentes observemos, prestemos atención a detalles en el cuerpo de Cristo. Así que, como ven, el hablar en lenguas es una señal no para los creyentes, sino para los incrédulos. La profecía, sin embargo, es para el beneficio de los creyentes, no de los incrédulos. ¿A quién beneficia la profecía? A los creyentes. ¿A quién beneficia la profecía? A los creyentes. Aún así, si los incrédulos o la gente que no entiende estas cosas entran en la reunión de la iglesia y oyen a todos hablando en un idioma desconocido, pensarán que están locos. Pablo establece una diferencia. ¿Qué hace Pablo? Establece una diferencia. Él contrasta el don de profecía con el hablar en lenguas. Si bien ambas, el hablar en lenguas y el don de profecía, son manifestaciones valiosas. ¿Qué clase de manifestaciones son estas? Valiosas, importantes del Espíritu Santo de Dios. La profecía es más beneficiosa para la edificación de la iglesia porque puede ser entendida por todos los creyentes. ¿Qué beneficia a la iglesia? La profecía. ¿Qué beneficia a la iglesia? La profecía. La profecía es enseñanza bíblica. La profecía es aquella enseñanza que fluye de la palabra de Dios, que brota de la palabra de Dios. No hay nada nuevo que enseñar, no hay nada nuevo que revelar, ya todo, absolutamente todo, nos ha sido revelado por Dios. La profecía tiene que ver con el futuro de la humanidad. ¿Con qué tiene que ver la profecía? Con el futuro de la humanidad. ¿Usted está interesado en conocer su futuro? Vamos a la palabra de Dios. Dios en su palabra nos revela el destino de la humanidad. Nos revela su futuro.
Y esta enseñanza, la enseñanza que brota de la palabra de Dios, nos es de beneficio, nos es de edificación, nos fortalece, nos reanima, porque es algo que podemos entenderlo todos a través del Espíritu de Dios. La profecía trae revelación. ¿Qué trae la profecía? La palabra de Dios nos trae revelación. La palabra de Dios nos revela nuestra condición. La palabra de Dios nos revela las intenciones de nuestro corazón. La palabra de Dios no solamente nos trae revelación, nos trae aliento y consuelo a todos y cada uno de nosotros los creyentes. Mientras que hablar lenguas sin interpretación solo edifica al individuo. Valoremos entonces la profecía. Los creyentes en Cristo le damos valor a la profecía cuando nos reunimos para oír la exposición de dicha y cuando la leemos, y no solamente cuando la leemos, sino cuando meditamos en ella y la aplicamos a nuestra vida diariamente. ¿Usted quiere saber si usted es de aquellos que valora la profecía, que valora la palabra de Dios? Tu compromiso para congregarte, tu entusiasmo, tu pasión por congregarte. Escuchaba en estos días una estadística que revela que lamentablemente hoy en día, algunos cristianos, de 4 domingos que tiene el mes, estamos hablando de cristianos, de 4 domingos que tiene el mes, solamente se congregan uno. Esto es triste, esto es alarmante. El valor que nosotros le damos a la palabra de Dios se manifiesta en ese deseo por congregarnos. Le damos prioridad. Nada se interpone a ese tiempo, a ese compromiso que nos hemos hecho con el Señor de reunirnos para escuchar la exposición de la palabra de Dios. ¿Y cómo estás en tu plan de lectura? Hay que hacer un énfasis en esto, mis hermanos, en el plan de la lectura de la palabra de Dios. ¿Cómo estás en ese plan que te has trazado para poder cumplir con el compromiso de leer la palabra de Dios, de escuchar de la palabra de Dios, para aprender de la palabra de Dios, para ser motivado por la palabra de Dios, para ser edificado por la palabra de Dios, para ser fortalecido con la lectura de la palabra de Dios? Porque Dios dice que su palabra nos fortalece, su palabra nos reanima. Pastor, no me va bien con la lectura de la palabra de Dios. Pues quiero decirte que hoy es el día para que reanudes tu compromiso y para que retomes el plan de lectura de la palabra de Dios. ¿No tienes un plan? YouVersion, la aplicación de la Biblia en muchas versiones y en muchos idiomas. YouVersion te va a dar un plan de lectura, el que más te convenga. ¿Quieres leer la Biblia en 3 meses entera? ¿Quieres leer la Biblia entera en un año? Como tú lo quieras llevar. Ahí está el plan de lectura. Y hoy es el día, de que tú retomes como creyente en Cristo ese compromiso de alimentarte de la palabra de Dios. ¿Cuál es el compromiso? Alimentarnos de la palabra de Dios para ser fortalecidos a través de ella. Y es importante que leamos la palabra de Dios porque ella nos va a llevar a que estemos pensando en ella. ¿A qué nos va a llevar? A que estemos pensando en la palabra de Dios, y entonces en los diversos momentos del día vamos a poder aplicar ciertos principios que nos van a ser de ayuda a nosotros. Y déjenme decirles que
la lectura de la palabra de Dios nos ayuda a que nosotros podamos descubrir que hay un orden en la adoración. Hay un orden en la oración. Y Pablo menciona este tema aquí en este capítulo 14. Vamos a los versículos 26 y 27. Versículo 26. Ahora bien, mis hermanos. Ahora bien, mis hermanos. ¿A quién está hablando Pablo? A los hermanos. Este asunto es con cada uno de nosotros. Esto no es para que usted codee al que está al lado suyo. Mira, ve, esto es con vos, esto es contigo. No, esto es conmigo. Ahora bien, mis hermanos, hagamos un resumen. Cuando se reúnan, ¿cuándo? Nos reunamos. Cuando se reúnan, fíjense bien, se supone, se da por sentado que el creyente en Cristo, motivado por el amor, movido por amor a Dios, se va a congregar. ¿Qué motiva al creyente en Cristo a congregarse? El amor. Cuando se reúnan, uno de ustedes cantará, otro enseñará, otro contará alguna revelación especial que Dios le haya dado, otro hablará en lenguas y otro interpretará lo que se dice. Pero cada cosa que se haga, debe fortalecer a cada uno de ustedes. Lo que estemos haciendo como cuerpo de Cristo debe ser hecho con la intención de fortalecer a otros creyentes. Verso 27, no más de 2 o 3 deberían hablar en lenguas. Deben hablar uno a la vez y que alguien interprete lo que ellos digan. Pablo procede a proporcionar pautas. Estas son instrucciones. ¿Qué es esto? Instrucciones para las reuniones de adoración. El deseo de Pablo es que las reuniones de adoración como iglesia sean ordenadas. Y él destaca la importancia de que cada miembro contribuya a la edificación de la iglesia de una manera ordenada. Todo debe de hacerse decentemente y con orden, asegurándose de que todo se haga para edificar el cuerpo de Cristo. Primera de Corintios ofrece profundas ideas sobre el ejercicio apropiado de los dones espirituales dentro de la iglesia. Hemos dicho que cada creyente tiene por lo menos un don. ¿Cuántos dones? Por lo menos uno. Y el amor debe de ser la fuerza impulsora detrás de todas nuestras acciones, y debemos desear fervientemente dones espirituales que edifiquen el cuerpo de Cristo. Procuremos el amor por encima de todo, buscando ansiosamente edificarnos unos a otros para dar gloria a Dios en todo lo que hacemos. Prestemos atención a la exhortación de Pablo a buscar el amor y desear los dones espirituales, buscando siempre la edificación y la unidad del cuerpo de Cristo. Mis amados hermanos y hermanas, el amor debe de ser nuestro motor. Pero cuando hablamos de amor no estamos hablando de ese amor corrompido que nosotros conocemos. Estamos hablando del amor de Dios. Quiero que vayamos rápidamente a Romanos, capítulo 5. Romanos 5, verso 5. Romanos 5, verso 5. ¿Están ahí?
Romanos 5, verso 5. Sabemos. Esto es algo que todo creyente debe de saber, debe de conocer. Fíjense bien, sabemos, estoy casi en la mitad del versículo 5, sabemos con cuánta ternura nos ama Dios. Si hay algo que debe de estar pasando en la vida de todo creyente, en la vida de todos nosotros, es que debemos de conocer. Y ese conocimiento debe de llevarnos al convencimiento. Debemos de conocer el amor de Dios. ¿Qué debemos de conocer? Debemos de conocer con cuánta ternura nos ama Dios. Y continúo leyendo ahí en el verso 5, porque nos ha dado el Espíritu Santo que nos ha dado el Señor. El Espíritu Santo. A todos y cada uno de nosotros se nos ha dado el Espíritu Santo. Todo creyente en Cristo es el templo, la casa, la residencia permanente del Espíritu Santo de Dios. Fíjense bien, sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Todo creyente tiene el Espíritu Santo de Dios y como resultado, es un hecho, como resultado está lleno del amor de Dios. ¿De qué estamos llenos? Del amor de Dios. Todos estamos llenos del amor de Dios y es el amor de Dios en nosotros lo que debe de motivarnos, lo que debe de empujarnos, lo que debe de llevarnos a servir con entusiasmo, con alegría, con sencillez. Ese es el deseo de Dios para cada uno de sus hijos. Que el amor sea el propulsor de nuestro servicio. Quiero invitarle a que oremos. Cierre sus ojos. Vamos a tener un momento de oración.